Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Python de Zero to Hero. El día de hoy lo que vamos a aprender es Flask. Vamos a ir desde cero a aprender un poco de qué es Flask y cómo podemos utilizarlo. Aprender Flask es de las cosas más útiles que existen con Python. Primero que nada porque es la manera más sencilla de introducirte al mundo del desarrollo de aplicaciones. Entonces, hay una manera en que nosotros podemos aprender esto y yo llevo aprendiendo, bueno, a mí lo que me gustó de las aplicaciones web, juntamente es que todo el código que tú haces, todo el código que tú llegas a poder hacer con Python, mostrarlo y ofrecerlo como un servicio. Creo que eso es excelente de las aplicaciones web. Les van a permitir que toda su lógica, todo su ingenio, realmente se pueda mostrar al mundo y monetizar. Existen otras herramientas como GitHub, pero ¿qué persona de la vida real que no es un programador va a entrar a GitHub? Nadie. Si la gente le cuesta trabajo entrar a Google Drive, no van a entrar a GitHub. Entonces, la única manera en que un programador puede realmente mostrar sus proyectos es a través de páginas web o aplicaciones, siendo honestos. Entonces, hay un mundo de maneras de hacerlo, muchísimo. Hay cosas que no vamos a poder evitar, como HTML y CSS. Eso siempre va a estar presente porque no es en sí la programación de la página, es la estructura y apariencia de lo que ve el usuario. Y eso es HTML y CSS. ¿Okay? Entonces, eso existe y no cambia. Lo que va a cambiar es la parte de atrás, la lógica. Y hay varios lenguajes que se pelean cuál es el mejor. Pero si tú ya sabes Python y te gusta Python, va a ser muy difícil que tú te migres a JavaScript únicamente porque JavaScript tiene Node.js, que es un framework, una librería muy grande para hacer desarrollo de backend. No es una realidad, o sea, ningún programador que sea bueno en Python va a decir, ¿sabes qué? Sí, quiero mostrar mis proyectos al mundo, entonces voy a aprender todo un lenguaje nada más para hacer un backend. No va a pasar, y si sí pasa, qué padre, la verdad. Pero la realidad es que si estás con Python y además sabes R y SQL y tantito JavaScript, pues ya estás bien. Entonces existe para Python también cómo hacerlo. Existen en realidad tres maneras de hacerlo y se los voy a platicar rápidamente. Entonces existe, lo vamos a poner acá, existe Flask, existe Django y existe Fast API. Ok, ¿cuándo van a utilizar Flask? Cuando quieran hacer proyectos que son un poco fuera de lo común, o sea, no quieren hacer la aplicación cualquiera. Y no me estoy refiriendo a como la funcionalidad o así, ¿no? Porque toda aplicación necesita algo único para hacer una aplicación, si no sería una copia de otra. Pero me estoy refiriendo a tal vez la estructura o la lógica. ¿Quieres hacer algo muy fuera de lo común o tal vez muy sencillo pero fuera de lo común? Utilizarías Flask. Por ejemplo, yo hice esta página, se las voy a mostrar en este momento, que es blankhelp.com, que es la que vamos a replicar en este curso, para mostrar mi currículum vitae. Entonces yo tenía que mostrar mi currículum para estar aplicando a universidades y estar aplicando a trabajos. Y la verdad es que nadie lee tu CV. No sé, esto tal vez no debería estar grabado, pero es terrible que una inteligencia artificial sea la que te revise tu CV hoy en día, ¿no? Si tú quieres realmente trabajar en un lugar, para que por primera vez tengas contacto con una persona, va a haber, o sea, hay filtros. Entonces, todo esto pues realmente lo que te hace es entrar en ese juego de, bueno, entonces voy a hacer ciertas cosas para que los filtros se llamen la atención y yo pase a la entrevista ya con el humano. Y muchas de esas cosas es tener una presencia en línea. Entonces, tener tu página web y que tu página web al menos tenga estructura. Entonces, eso es lo que hice. Creé una página web para un CV. Y algunas de las cosas que hace, por ejemplo, de mandar un WhatsApp acá, que te manda directo al WhatsApp, o LinkedIn, todas estas cosas, tal vez la parte de atrás para descargar cosas, lo hice utilizando Flask. ¿Por qué? Porque es algo un poco fuera de lo común. No es una página cualquiera, tiene una estructura que yo escogí, tiene cosas así muy sencillas, entonces Flask es lo mejor para eso. Luego vas a tener Django, y Django es lo que utilizan las empresas grandes. Entonces, si quieres tener un trabajo bien remunerado como programador de Python para backend, yo diría que Django es lo que tienes que buscar. Porque Django lo que te permite hacer es aplicaciones profesionales y que muchas cosas ya estén resueltas, como la validación de los usuarios, tal vez tener como un dashboard para la persona que es el administrador, donde pueda ya tener todo el acceso a las funciones. Entonces eso está bastante padre. Y pues Django, obviamente, si tú vas a ver cuáles son las gráficas de quiénes son los que más ganan programando en Python, vas a encontrar a la gente de Django. Pero esto es obvio porque estas personas están trabajando en empresas enormes, ¿no? Y tal vez están siendo asalariadas. Entonces ahí también hay que tener eso en cuenta. Y luego hay uno excelente, que la verdad me encantaría poder darles un curso de esto, pero apenas yo lo estoy aprendiendo, y es Fast API. Fast API yo no diría que es realmente para hacer una página web.
Yo no haría una página web con Fast API, yo. Pero lo que estoy viendo es que para hacer un API que haga operaciones es excelente. O sea, es lo mejor que existe hoy en día por su rapidez y porque tiene una cosa que se llama asincrónico. ¿Qué significa asincrónico? Que si 3 personas, 5 personas, 7 personas le están dando clic al mismo tiempo, va a funcionar. Va a permitir que eso suceda. ¿Por qué vamos a aprender Flask nosotros en este curso? Muy sencillo. Porque es la mejor manera para iniciar. Los va a hacer que se familiaricen con un montón de términos sin que sea pesado hacerlo, sin que tengas que hacerlo como leyendo un manual, sino que sea divertido y sea haciendo proyectos. Porque eso es lo que haces con Flask. Proyectos. Si tú tienes un proyecto que se te ocurre de la nada, lo haces así. Yo, suena una estupidez, pero a mi novia, yo la conquisté haciéndole pequeñas aplicaciones con Flask. Por tonterías hacía aplicaciones. Entonces, son cosas que pueden hacer en media hora y pueden hacer un montón de cosas. Fácil dinero, aprendan Flask. Entonces, con eso vamos a comenzar. Es muy sencillo empezar con Flask. Hay 1000 guías allá afuera, pero yo les recomiendo la guía oficial de Flask, que es muy buena. Entonces aquí únicamente vamos a poner Flask. Y vean que aquí nos aparece lo primito. Y esta guía nos va a dar un Quick Start. Y ustedes si tienen tiempo y les gustaría leer todo este Quick Start, bueno, al final de que lo terminen de leer, básicamente van a saber muchísimo, muchísimo. Todo lo que necesitan saber para hacer una aplicación lo van a saber acá. Y eso es lo bello de Flask, que realmente es algo muy sencillo de aprender. Pueden saber todo simplemente leyendo la guía. Pero voy a intentar explicarles yo mismo un poco de esto. Lo que vamos a hacer es crear una carpeta, que es donde va a vivir nuestro proyecto. En este caso voy a hacer una carpeta que se va a llamar Flask Intro. ¿Ok? Y aquí va a estar nuestro proyecto en Flask Intro. Muy bien. Entonces, yo este proyecto lo voy a abrir utilizando Visual Studio Code. Entonces me voy acá y voy a poner archivo. Y voy a poner abrir carpeta. Y vamos a encontrar esa carpeta que hicimos. Flask Intro. Seleccionar carpeta. Muy bien. Entonces, ya estamos en esta carpetita. Aquí lo que yo voy a hacer es abrir la terminal. Nueva terminal. Y siempre se tienen que asegurar de que estén en la carpeta correcta. Puede que por alguna razón no lo estén. Y veo que aquí estoy en desktop y en mi carpeta. Entonces está perfecto. Muy bien. Voy a crear, primero que nada, el ambiente virtual. ¿Por qué necesito un ambiente virtual? Por la frase, puede que funcione en tu compu, pero en la mía no funciona. Y eso es muy verdad. Lo que quieres crear es un ambiente como aislado del mundo exterior, que tenga todo lo que se necesita, no tenga más ni menos, simplemente lo que se necesita, y que eso sea lo que se instale o lo que se ejecute. Entonces, cualquier persona que tenga la carpeta completa lo va a poder ejecutar idéntico en cualquier computadora o sistema operativo, no pasa nada. Entonces, para hacer esto en Python es muy sencillo. Vamos a escribir Python-m y luego voy a poner BNB. Esto va a crear el ambiente virtual. Luego le tienes que poner un nombre al ambiente virtual. Hay mucha gente que le pone M por ambiente y hay gente que le pone BNB por Virtual Environment. Yo la verdad le pongo BNB, es lo mismo, no pasa absolutamente nada. Vamos aquí a esperar a que se cree. Esto va a tardar unos 30 segundos tal vez. Y se está creando. Y va a tener estas 3 carpetas. En específico, a nosotros aquí en Include simplemente están los paquetes que vamos a ir instalando. Se van incluyendo aquí automáticamente. Y scripts, que son algunos scripts que vamos a utilizar principalmente para acceder al ambiente virtual. Entonces esto ya no debería tardar más. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente comando. Vamos a escribir BNB scripts, es decir, en la carpeta BNB, en la carpeta scripts. Yo lo único que quiero hacer es activar el ambiente. Entonces quiero activate. Entonces lo único que voy a hacer acá es activate. Y listo. ¿Cómo sé que funcionó? Porque aquí veo, entre comillas, que dice Virtual Environment. Entonces ya estoy en el ambiente virtual. Y eso era todo lo que quería. Pero ¿por qué quería eso? O sea, ¿por qué yo quería activar el ambiente virtual? Porque voy a instalar algunas cosas. Entonces voy a instalar Flask. Primero que nada, ¿no? Entonces, esto va a tardar un poquito. Dentro de lo que se descargó, creo que a veces no lo vemos o lo ignoramos, pero podemos ver que se instaló Jinja. Esto va a ser padre. Jinja nos va a permitir hablar con HTML de manera muy bonita, muy padre. Este Werkzeug lo que hace es seguridad y encriptación. Entonces, si quieres, por ejemplo, encriptar las contraseñas o lo que quieras, Flask ya lo tiene considerado. Realmente no sé para qué sirven las otras, pero bueno, estas 3 son muy útiles.
¿Ok? Entonces ya se instaló. Y con eso tenemos para comenzar. Muy bien. Entonces ya tengo, y aquí lo podemos ir viendo, únicamente una carpeta que tiene instalado Flask. Lo único que he hecho. Voy a crear un archivo, entonces voy a poner aquí archivo, nuevo archivo. Y lo vamos a crear de Python. Crear un nuevo archivo de Python. Ahí está. Solo, miren. Aquí simplemente le pico acá. Y, me lo abrió en este. Quiero que lo abra acá. Ahí está. Entonces aquí le vamos a poner un archivo de Python y le vamos a llamar app.py. Lo pueden llamar como sea. Yo siempre a mi archivo lo llamo app.py para que no me equivoque en cuál ejecutar. ¿Ok? Entonces este es el que voy a tener que ejecutar. Y ahora sí. Flask se caracteriza por ser particularmente sencillo de usar. Entonces vamos a ver que para hacer una aplicación en Flask solo necesitan ciertas líneas. Entonces lo primero que necesitas es import Flask. Entonces necesitas decir que vas a utilizar Flask. Entonces vamos a poner from Flask import Flask. Sé que esto suena raro, pero Flask es muy grande, incluye muchas cosas. Lo que vamos a utilizar en este momento es Flask con F mayúscula. Luego lo que necesitamos hacer es initialize Flask app. Es decir, yo voy a crear una variable que se llama app. Y lo que voy a hacer es como si fuera programación orientada a objetos, poner Flask name. ¿Qué estoy haciendo acá? Y esto tiene un poco de explicación más avanzada, pero lo que está sucediendo es que Flask es un objeto, literalmente una clase. Y app simplemente es una instancia de la clase Flask. Esto que ven aquí adentro, que dice name, de esta manera, esto es la manera en la que Python obtiene el nombre de mi archivo. Entonces lo que está haciendo es, ok, va a ser una clase, pero necesito saber cómo se llama este archivo. Y eso lo necesitas hacer para algunas cosas extras que no se deberían ustedes preocupar. Lo hace automáticamente Flask. Entonces simplemente tenemos que memorizar eso. Y lo que se tiene que hacer ahora es una ruta. ¿Qué es una ruta? Entonces la mejor manera de entender una ruta es viendo los links de internet. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que existe www.google.com. Nosotros sabemos que esto existe, ¿ok? Pero usualmente, después de esto, nosotros vamos a ver una cosa así. ¿Qué significa esto? Significa que estamos accediendo a la siguiente ruta. Imaginemos que estamos ahora, no sé, esto seguramente no es así, pero estamos en la sección de Gmail. Entonces, estamos en la ruta de Gmail. Y nosotros tenemos un user, y aquí luego vamos a poner como una cosa así. Y aquí va a aparecer una cosa. Ok, seguramente han visto algo así cuando utilizan internet. Entonces vamos a explicar esto en este curso, porque estos son rutas de una aplicación. Esto de aquí es la ruta principal. Entonces esta ruta nos está diciendo que la página principal es google.com. Luego de Google entramos a su sección de Gmail. Entonces estamos como en la subsección de Gmail. Y luego aquí, como Gmail depende de qué usuario lo está usando, bueno, aquí estamos diciéndole, bueno, ahora nosotros queremos hacer un display de user. Luego hay un signo de interrogación, que esto es para hacer un query, lo vamos a ver después, y le estamos diciendo cuál es el valor. Ok, entonces, todo esto se programa en esta etapa. Simplemente vamos a enfocarnos en la principal por este momento, entonces vamos a enfocarnos acá, pero teniendo en mente que esto es lo que vamos a conseguir en algún punto, porque así se programan las páginas web. Lo único que voy a hacer en este caso es voy a crear la aplicación de la casa, del index. Aquí vemos que podemos poner app.root, es decir, voy a definir una ruta, y simplemente voy a poner un guión así. ¿Qué significa este guión? Es la ruta principal. Ok, vean, es la ruta principal. Simplemente es lo que sea que había antes, pero termina con esto, es el primero. Ok, entonces vamos a hacer la función. Yo usualmente a esta función la llamo index, así lo aprendí, pero muchos lo llaman home o lo que quieran. Y lo único que voy a regresar, ok, va a ser una string que va a decir index. Solo eso. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es ejecutar la app. Vamos a run the app. Y voy a hacer un comandito, que es este. If name es igual a main, corre la aplicación. Y aquí dentro le voy a poner debug es igual a true. Ok, entonces ¿qué acaba de pasar aquí abajo? Este comando que ven aquí es un comando estándar de Python. Y lo único que le dice es, cuando se ejecute app.py, lo primero que debes hacer es correr esto. ¿Ok? Entonces, este le está diciendo, lo primero que vas a hacer al ejecutar el archivo es... Y lo que sea que tú le pongas aquí abajo es lo que se va a enfocar. Entonces es como para no perder tanto tiempo con todo esto. Que se enfoque directamente a correr la aplicación y que vaya encontrando lo que necesite. Ok, entonces ya que tengo todo eso, vamos ahora sí a hacer que esto funcione. Vamos a poner terminal, nueva terminal. Y vamos a poner el comando python app.py. Y bueno, que nos dice esto cuando lo ejecutamos. Nos dice, ok, entonces serving Flask app. Vean que aquí este otro app realmente se está
refiriendo al nombre de mi aplicación. Debug mode on, es porque yo le puse true. Eso simplemente significa que si yo le hago un cambio y le doy refresh a mi página, quiero que se note, simplemente porque esto es lo que estoy haciendo cuando estoy construyendo la página. Quiero poder hacerle varios cambios y ir viendo cómo se afectó el producto. Muy bien, y luego nada te dice, bien, este es un development server, es decir, no le vayas a... O sea, esto no significa que lo puedes subir así, ¿no? O sea, esto no es un servidor. Lo que estás viendo necesita ser subido a un servidor. Y lo te dice, pero lo puedes ver acá. Entonces vamos a ver. Y, ok, obtenemos the request URL was not found, por alguna razón. Y nos dio un error. Entonces vamos a ver por qué nos dio un error. GG. Importamos acá Flask. Hicimos acá la instancia. Aquí app.root es el decorador, está bastante bien. Dev index. Index. Y luego corremos la aplicación. De hecho, esto debería funcionar bien. No entiendo por qué no funciona. Y no funciona. Entonces vamos a ver el ejemplo que ellos dan. Porque creo que hicimos exactamente lo mismo nosotros. From Flask, import Flask. Add Flask name. Es exactamente lo mismo que tenemos arriba. Y luego la ruta que ellos hacen. Aquí únicamente lo que me podría pensar es que es por esto. Ojalá no sea por eso. No, sí, sin eso. Entonces... Uy, nosotros también nos debería funcionar. Y no está funcionando. Entonces eso debe ser un error de otra cosa. Sí. Qué loco. ¿No tienes que tener definido tu index? No, ¿cómo? ¿Mi index? Sí, aquí lo definí. Creo que pone una arroba, ¿no? La página. Sí, es lo que... no me digas que fue eso lo que me faltó. Qué tontería. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Es exactamente eso. El arroba es para ser un decorador. ¿Cómo te llamas? Muchas gracias. Es exactamente eso. Rafa. Me faltó el arroba. El arroba es el decorador. Entonces, para que esto tenga sentido, hay que iniciar con un arroba. Los decoradores son como funciones más grandes. Entonces, tú únicamente estás diciendo, voy a definir una ruta. Y lo puedes hacer muy sencillo, porque aquí es un decorador. Pero se necesita el arroba. Y esto ya va a funcionar. Aquí debería ya aparecer index. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rafa. Entonces aquí podemos acceder a esto. Pero yo podría acceder a más rutas. Por ejemplo, puedo acceder acá a app.root y vamos a crear un usuario. Entonces aquí user. Entonces vamos a poner aquí dev user y lo que vamos a regresar es justamente un user. Muy bien. Entonces tengo aquí mi página normal, pero si yo le pico user, aparezco a user. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer Flask? Ya que nosotros vimos que podemos tener diferentes rutas y que es muy sencillo realmente iniciar una aplicación que nos responda, nosotros podemos empezar a jugar con ella. Entonces, vean lo siguiente. Si yo aquí a user le pongo otro guión y con llaves le pongo user ID, ok, y aquí también pongo user ID, yo lo que puedo regresar, imagínense, esta es una f-string, que sea algo así, ok. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a poder acceder igualito al user, pero yo le voy a tener que poner un comando, el que yo quiera. Si yo le pongo 10, ok, ahí hubo un error. Y vamos a ver por qué user-user ID se lo estamos dando. O sea que yo no se lo tengo que dar ahí. Vamos a ver. No, estoy bastante seguro que se la tengo que dar ahí. Si no, ¿cómo la van a encontrar? Ok. Aquí tal vez le tengo que decir que esto es un entero. Como en... Aquí seguramente en la guía lo utiliza justamente abajo. Vamos a estar 100% seguro que lo estamos haciendo igualito. Lo hacen... Uy, miren. ¿Saben por qué me estaba confundiendo? Porque así se hace en... Y sé que no se excusa. Así se hace en FastAPI. Entonces vamos a ponerlo así. Lo único que había que hacer no era con llaves, sino era con estas madres. ¿Ok? Entonces, desventaja de andar ahí aprendiendo al mismo tiempo. Ok, entonces veamos. Tenemos user y luego tenemos esto, que es lo que yo estoy intentando obtener como variable, como input. Si yo le pongo esto, debería aparecer user 10, pero si yo le pongo user
90, va a decir user 90. Si yo le pongo aquí user hello, va a decir user hello. Ok, entonces yo aquí puedo ver eso. Claramente, si yo quiero que únicamente sean números, creo que aquí, y de hecho esto seguramente sí lo dice acá, es como le podemos decir qué es lo que esperamos recibir. Entonces vean, aquí lo utiliza int y luego la variable. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Vamos a poner int porque queremos un ID. Y ahora sí, vamos a ver qué va a suceder. Si nos vamos aquí y ponemos user 98, va a funcionar. Pero ¿qué pasa ahora si le pongo user Tomás? Nos va a dar un error, porque eso ya no funciona. Pero user 21, sí. Ok, excelente. Entonces nosotros podemos empezar a utilizar esto para acceder a cierta información. ¿Ok? Entonces vamos a intentarlo. Supongamos que nosotros tenemos un diccionario. Entonces vamos a poner aquí un dictionary. ¿Y por qué vamos a suponer que tenemos un diccionario? Porque este diccionario va a ser lo que nosotros vamos a asemejar a una base de datos. O sea, esto es lo que nosotros vamos a suponer que es la base de datos. ¿Ok? Entonces, podría ser que el diccionario no fuese un diccionario, sino que fuese una lista. Esto también puede suceder. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. La lista es más sencilla, el diccionario es más profesional. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Yo aquí puedo acceder a un usuario. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera crear un usuario? ¿No? Entonces vamos a poner app.root. Justamente vamos a poner user. Y aquí vean, vamos a poner create. ¿Ok? Vamos a ponerle create. Y lo que yo voy a hacer para crearlo es justamente darle unos valores. Entonces, ¿qué valores le voy a dar? Le voy a dar un user ID. Justamente le voy a dar un name. ¿No? Y supongamos que le voy a dar un... vamos a ponerle... mail. No, vamos a ponerle age. Int. Age. Ok, entonces eso es lo que yo voy a crear. Y yo voy a crear una función que se llame create. Y vean, aquí me lo está justamente recomendando de manera muy padre la inteligencia artificial. Pero yo le estoy pasando estas cosas como variables. Entonces yo aquí se las tengo que dar como inputs. Y lo que está sucediendo es que yo voy a entrar a esta ruta. Y después le voy a dar en la misma ruta valores. Lo que va a hacer es que va a ese diccionario, al ID, va a agregar esta información. ¿Ok? Y después me va a regresar la información que yo le di. Vamos a ver si esto funciona y vamos a ver por qué está tan padre. Entonces, vámonos acá y nos vamos a user. Vamos a poner create. Si es user o user, sí, user, create. Y vamos a crear la persona 1. Y la persona 1 va a tener el nombre Jonathan y va a tener 26 años. Ok. Y ahí hicimos algo que no está bien. User create. Y por alguna razón no le gustó. Es que el usuario sigue con el int, ¿no? Sí, pero el usuario sí lo hicimos bien. Sí, pero eso sí está bien, porque este es un entero. Entonces acá ponerle str. Decirle que es un string, tal vez eso ayude. Dice que no existe. Converter string no existe, ok. Nada, se tiene que llamar así. User ID, name age. Ok, entonces al menos aquí ya nos está diciendo por qué falló. Y dice, function object does not support item assignment. Ok, entonces al parecer esto no le gustó. Esta parte no le está gustando que lo hagamos acá. ¿Y por qué no le está gustando? Entonces tenemos que ver por qué no le está gustando, porque hay una función que se llama igualito al diccionario que lo estamos activando. Entonces aquí lo que podemos poner es user database, simplemente. Y esto va a solucionar todo. Ok, entonces al menos lo padre es que ya sabemos por qué falló. Vamos a ver una recapitulación porque hemos fallado un poco. Pero vámonos aquí al localhost, es el index. Si nosotros nos vamos únicamente a user, creo que ya no aparece nada. Aquí no, porque le tenemos que dar el user ID. Entonces le tenemos que poner aquí el ID. Lo va a aparecer. Pero lo interesante es que si nosotros le ponemos user y le ponemos create, nosotros podemos crear aquí user 1. Ojalá ahora sí funcione. Jonathan. Y luego 26 años. Y otro error dice takes one positional argument, but two were given. Ok.
de nuevo, creo que aquí estamos confundiendo esto. Ok. Seguimos utilizando el nombre de la otra. Ok, perfecto. Entonces, wow, cambió aquí un poco la pantalla. ¿Por qué cambió? Porque ahora nos estamos comunicando como programadores. Vean que aquí nos está devolviendo este JSON. Nos está devolviendo todo esto. Ok, entonces yo aquí pudiese crear otra persona. Y ahora voy a tener a estas dos personas en mi diccionario. Ok, y podría crear así el número de personas que yo quisiera. Ok, entonces eso está bastante padre. Algo que nosotros podríamos hacer es crear otra función. Por ejemplo, esta, que ya nos da este usuario. Simplemente podríamos ponerle aquí getUser. Vamos a cambiar el nombre, getUser. Va a usar ese user ID. ¿Y qué tal si en vez de regresar esto, lo que nos regresa es la información del usuario a la cual le dimos el ID? Entonces aquí tendría que regresar user database user ID. Ok, entonces esto tiene un poco de sentido. Y aquí nosotros podríamos poner user. Y le podemos poner el user 1. Y, ok, ¿qué es lo que sucede? Y tengo que explicar esto con todo el dolor del mundo. Lo que sucede es que esto no es una base de datos de verdad. Y como yo modifiqué esta función, se reinició el servidor, entonces esta la vuelve a considerar como vacía. Para que funcione vamos a tener que crearle, obviamente, nuevos y ahora sí consultarlo. Esto sucede justamente porque esto no es una base de datos real. Cuando ya se utilice una base de datos real, que va a ser en una o dos clases, vamos a ver que esto obviamente ya no pasaría. Pero bueno, vamos a ponerle create, y vamos a crear el 1, Jonathan, 26 años. Vamos a aquí mismo editarlo. Vamos a crear el 2, Joshua, 21. Y vamos a crear al 3, vamos a ver, Sofía, 23. Ok, entonces ya tenemos eso. Ahora, vamos a buscarlo. Si nosotros simplemente vamos a user y ponemos 1, aquí nos debería dar a Jonathan, ¿ven? Y solamente nos da esa información. Si nosotros ponemos sobre el 3, nos va a dar a Sofía. Ok, entonces esto, aunque parezca muy sencillo, es el comienzo de cómo nosotros vamos a ir modificando con rutas, con funcioncitas así, una base de datos. ¿Ok? Y lo padre es que esto nosotros lo podemos mantener privado y cuando hacemos nuestra página web simplemente vincular esa acción con un botoncito. Nadie tiene que ver el link, nadie tiene que ver cómo funciona. Lo podemos guardar, pero esto nos va a ayudar a comunicarnos y manipular una base de datos y con eso van a ver que el frontend es una belleza. Simplemente te tienes que dedicar a que quede bonito. Incluso el frontend es relajante, ¿no? Hacer que quede bonito, figuritas. El backend, si lo empiezas a ver como funciones por detrás que hacen que todo funcione y se comunique bien, eres un excelente programador. Entonces, espero les haya gustado la clase de hoy. Espero les haya parecido entretenida. Nos equivocamos un poquito, pero eso va a pasar. La idea es que aprendamos y la clase de mañana vamos a ver otras dos funciones, que es como eliminar de la base de datos y reemplazar. Y con eso vamos a tener una aplicación que básicamente es una CRUD. Puede crear, leer, eliminar y update, ¿no? Entonces, va a estar bastante padre. Espero les haya gustado mucho la clase. Y esto fue Zero to Hero. Tengan un excelente día.